Los padres de la novia de mi hijo se presentaron diciendo, su hijo no acepta un no por respuesta. El timbre sonó a las 10:30 un jueves por la noche. Ya estaba en pijama viendo un documental de crímenes cuando lo escuché. Por la mirilla, vi a dos personas que reconocía vagamente paradas en mi porche luciendo furiosas. La mujer tenía los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, y el hombre seguía revisando su teléfono como si estuviera cronometrando algo. Abrí la puerta, e inmediatamente los reconocí como los padres de Valentina. Mi hijo, Sebastián, había estado saliendo con Valentina durante unos 8 meses. Era una chica dulce de 16 años, con largo cabello oscuro que a veces venía a cenar. Sus padres no se parecían en nada a las personas educadas que me habían estrechado la mano en el último partido de básquet de Sebastián. El padre, Ricardo, se adelantó antes de que pudiera siquiera decir hola. Su hijo no acepta un no por respuesta, dijo con esa voz tensa que sonaba como si se estuviera conteniendo de gritar. Le dijimos que dejara a Valentina en paz y sigue acosándola. La madre, Patricia, levantó su teléfono mostrándome una pantalla llena de mensajes de texto. Había docenas de ellos, tal vez más de 100, todos del número de Sebastián. Podía ver fragmentos de los mensajes mientras desplazaba. Por favor, solo escúchame. No puedes hacer esto. Te ruego que lo reconsideres. No tomes esta decisión sin mí. Se me revolvió el estómago viendo todos esos mensajes. Ricardo continuó hablando mientras Patricia mantenía su teléfono en mi cara. Su hijo ha llamado a nuestra hija 43 veces solo hoy. 43. Se presentó en nuestra casa 2 veces esta mañana antes de la escuela. Ha estado esperando en el estacionamiento después de sus clases. Esto tiene que parar ahora mismo, o solicitamos una orden de alejamiento. Sentí mi cara enrojecer de vergüenza y confusión. Sebastián siempre había sido un buen chico. Nunca se metió en problemas serios, tenía notas decentes, practicaba deportes. Este comportamiento obsesivo no era típico de él. Les pregunté qué había pasado, por qué Valentina quería distancia de él. La expresión de Patricia cambió a algo más duro, más defensivo. Eso no es asunto suyo. Lo que importa es que su hijo necesita respetar los límites de nuestra hija y dejarla en paz. Ya no quiere verlo, y él necesita aceptar eso. Ricardo agregó que ya habían hablado con el consejero escolar, y la policía estaba al tanto de la situación. Me estaban dando una oportunidad de manejar esto antes de tomar acción legal. Les prometí que hablaría con Sebastián inmediatamente y me aseguraría de que dejara de contactar a Valentina. Se fueron sin otra palabra, caminando rápidamente de vuelta a su auto. Me quedé en la entrada, viendo sus luces traseras desaparecer por la calle, sintiéndome mal del estómago. Subí y toqué la puerta de Sebastián. Tenía 17 años, estaba en penúltimo año de secundaria, y generalmente era bastante responsable con las tareas y el toque de queda. La puerta estaba cerrada con llave, lo cual era inusual. Sebastián, necesito hablar contigo ahora mismo. Es importante. Escuché movimiento adentro y después de una larga pausa el cerrojo hizo clic. Abrió la puerta viéndose terrible. Sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando por horas. Su cabello estaba despeinado, y todavía tenía puesta la ropa que había usado en la escuela esa mañana. La habitación detrás de él estaba oscura excepto por su lámpara de escritorio. Podía ver su teléfono en la cama con la pantalla hacia arriba, como si hubiera estado mirándolo fijamente. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Los padres de Valentina acaban de estar aquí. Dijeron que la has estado acosando, llamando docenas de veces, presentándote en su casa. ¿Qué está pasando? La cara de Sebastián se descompuso y se sentó pesadamente en su cama. Sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono. Papá, sé cómo se ve esto, pero tienes que entender lo que está pasando. Valentina está embarazada. Las palabras me golpearon como agua fría. Me senté en la silla de su escritorio porque mis piernas de repente se sintieron débiles. Mi hijo de 17 años había embarazado a su novia de 16. ¿Cuánto tiempo has sabido?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Sebastián se limpió los ojos con el dorso de la mano. Me lo dijo hace 3 días que se hizo una prueba y salió positiva. Estaba asustada y llorando, y le dije que lo resolveríamos juntos. Hablamos sobre todas las opciones, ¿sabes? Quedárselo o adopción o lo que quisiera hacer. Dije que la apoyaría sin importar lo que eligiera. Luego, al día siguiente, dejó de contestar mis llamadas. Sus padres la recogieron de la escuela, y no he podido hablar con ella desde entonces. Me mostró su teléfono con todos los mensajes sin respuesta. Los revisé, leyendo sus mensajes cada vez más desesperados. Por favor, devuélveme la llamada. ¿Estás bien? Tus padres no pueden evitar que hablemos. Necesito saber que estás segura. No hagas nada sin decirme. Ninguno de los mensajes era amenazante o malo, solo desesperado y preocupado. Le pregunté por qué pensaba que sus padres los estaban manteniendo separados. La mandíbula de Sebastián se tensó. Creo que la están obligando a abortar sin siquiera dejarla pensarlo o hablar conmigo al respecto. Por eso quieren que deje de llamar. No quieren que tenga voz en lo que pasa. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar todo. Le pregunté si estaba seguro sobre el embarazo y asintió. Me mostró 3 pruebas positivas. Definitivamente estaba embarazada. Pasé la mayor parte de esa noche despierto tratando de descifrar qué hacer. Por un lado, los padres de Valentina tenían derecho a ayudar a su hija a tomar decisiones médicas. Por otro lado, Sebastián era el padre, y no debería tener voz en lo que pasa. Pero legalmente, a los 16, los padres de Valentina tenían autoridad completa sobre su atención médica. Seguía pensando en esos mensajes de texto. Qué tan desesperado sonaba Sebastián. Por la mañana, decidí que necesitaba tratar de hablar con los padres de Valentina con calma, de adulto a adulto. Llamé al número de Ricardo alrededor de las 8 de la mañana, después de que Sebastián se fue a la escuela. Contestó al primer timbrazo, sonando inmediatamente hostil. Le dije que no estaba llamando para causar problemas. Solo quería entender la situación. Hubo un largo silencio, antes de que dijera con esa voz fría que Valentina estaba lidiando con un asunto médico privado, y no era nuestro asunto. Traté de explicar que Sebastián estaba preocupado por ella, que se preocupaba por ella,
y solo quería asegurarme de que estuviera bien. Ricardo me interrumpió. Su hijo necesita mantenerse alejado de nuestra hija. Ya programamos una cita para manejar esta situación y no necesitamos su interferencia. Luego me colgó. Me quedé ahí mirando mi teléfono, sintiéndome indefenso. Manejar esta situación. Así lo había expresado, como si el embarazo fuera solo un problema a eliminar. Esa tarde, Sebastián llegó a casa de la escuela viéndose aún peor que la noche anterior. Dijo que Valentina no había estado en ninguna de sus clases. Sus amigas le dijeron que sus padres la mantuvieron en casa. Trató de ir a su casa durante el almuerzo, pero no abrieron la puerta aunque podía ver el auto de Valentina en el garaje. Me estoy volviendo loco, papá. ¿Y si la están forzando a hacer algo que no quiere? ¿Y si quiere quedarse con el bebé pero no la dejan? Traté de calmarlo. Le dije que los padres de Valentina probablemente solo necesitaban tiempo para procesar todo, pero podía ver el pánico en sus ojos empeorando. Sacó su teléfono y me mostró que había tratado de llamar a la clínica de mujeres local, el Centro de Planificación Familiar y otros 2 proveedores de aborto en el área. Ninguno de ellos podía decirle si Valentina tenía una cita debido a las leyes de privacidad. Luego me mostró algo más que me heló la sangre. Había contratado a un investigador privado. Miré fijamente la confirmación del email para un pago de adelanto de 500 euros a alguien llamado Denis Kovac, investigador privado licenciado. Sebastián, ¿qué hiciste? Se levantó, caminando por su pequeña habitación. Le pagué para que siguiera a los padres de Valentina para ver a dónde la llevan, para averiguar si la están forzando a abortar contra su voluntad. Le dije a Sebastián que contratar a un investigador privado era ir demasiado lejos, que podía verse como acoso, pero ya no me estaba escuchando. Abrió el informe preliminar del investigador en su laptop. Denise había estado siguiendo a Patricia por 2 días. El informe incluía fotos de ella yendo al supermercado, echando gasolina, yendo a trabajar a su oficina inmobiliaria. Nada sospechoso o relevante para la situación de Valentina, pero luego en la segunda página había fotos de esa mañana. El auto de Patricia estacionado afuera de un edificio médico en el centro. La marca de tiempo mostraba que había estado ahí de 9:15 a 11:30. Denise había hecho zoom al directorio del edificio visible a través de las puertas de vidrio. La suite 304 estaba listada como Women's Health Associates, obstetricia y ginecología. Sebastián señaló la pantalla. Esa es una clínica de abortos, o al menos hacen abortos ahí. Los llamé ayer y dijeron que proporcionan opciones de embarazo, consejería y procedimientos. Estuvo ahí por más de 2 horas. Papá, ¿qué más estaría haciendo ahí? Tuve que admitir que se veía sospechoso, pero 2 horas podían significar muchas cosas. Consulta inicial, papeleo, consejería. No necesariamente significaba que Valentina tuvo un aborto ese día. A la mañana siguiente, desperté para encontrar la puerta del cuarto de Sebastián abierta y su cama vacía. Su auto no estaba en el garaje. Mi teléfono mostraba un texto de él enviado a las 6:00 de la mañana. Fui a hablar con el doctor de Valentina. Necesito saber qué está pasando. Lo llamé inmediatamente, pero fue al buzón de voz. Traté 3 veces más con el mismo resultado. A las 8:00 de la mañana me estaba preocupando realmente. Llamé al edificio médico donde Patricia había sido vista, pidiendo hablar con alguien de Women's Health Associates. La recepcionista que contestó sonaba joven e insegura. Dijo que no podían dar información de pacientes. Expliqué que no estaba preguntando sobre una paciente. Estaba buscando a mi hijo que podría estar en su sala de espera. Me puso en espera por varios minutos. Cuando regresó, su voz había cambiado a algo más serio. Señor, su hijo estuvo aquí temprano esta mañana. Estaba haciendo preguntas sobre una paciente y se puso muy insistente cuando no pudimos ayudarlo. Tuvimos que pedirle que se fuera. Seguridad lo escoltó afuera. Se me hundió el corazón. ¿Todavía está ahí? Dijo que no. Se había ido hace unos 20 minutos. Le agradecí y colgué. Luego inmediatamente traté de llamar a Sebastián otra vez. Esta vez contestó. Su voz sonaba extraña, desconectada. Papá, no me quisieron decir nada. Solo quería saber si Valentina estaba bien. Le dije a Sebastián que viniera a casa inmediatamente para que pudiéramos hablar de esto racionalmente. Apareció 30 minutos después, viéndose derrotado y exhausto. Nos sentamos en la cocina mientras hacía café. Ninguno de los dos bebió. Explicó que había ido al edificio médico esperando ver a Valentina, tal vez encontrarla antes de una cita. Pero el edificio había estado mayormente vacío a las 6:30 de la mañana. Había ido a la oficina de la clínica en el 3er piso y trató de explicar la situación a la recepcionista. Cuando se negó a confirmar si Valentina siquiera era paciente, se frustró y alzó la voz. Fue cuando llegó seguridad. Le pregunté qué estaba pensando, presentándose en una oficina médica y exigiendo información. Me miró con lágrimas en los ojos. Estoy pensando que mi novia está embarazada de mi bebé y sus padres la van a forzar a abortar sin siquiera dejarme hablar con ella al respecto. Ese bebé es la mitad mío, papá. ¿No tengo voz en nada? La realidad legal era dura. No tenía voz. A los 17 no era lo suficientemente mayor para tener derechos paternales aunque naciera el bebé. Y Valentina, a los 16, todavía estaba bajo la autoridad de sus padres para decisiones médicas. La ley no le daba derechos en esta situación. Esa tarde recibí una llamada de la policía. El oficial Daniels del distrito local explicó que Ricardo había presentado una queja formal contra Sebastián por acoso. No estaban presentando cargos aún, pero esta era una advertencia oficial. Un incidente más y Sebastián sería arrestado. El oficial Daniels pidió hablar con Sebastián directamente. Le pasé el teléfono y observé la cara de mi hijo mientras el oficial explicaba el proceso de orden de alejamiento. Cuando Sebastián colgó, se veía roto. Van a solicitar una orden de alejamiento mañana. Ni siquiera me van a permitir estar a 500 metros de la casa de Valentina o su escuela. ¿Cómo se supone que vaya a mi propia escuela si ella está ahí? El oficial había explicado que la escuela haría un arreglo, probablemente teniendo a Sebastián asistiendo a clases en horarios diferentes, o posiblemente transfiriéndolo temporalmente a otra escuela. Esa noche llamé a mi hermano Leo
quien era abogado de familia. Expliqué toda la situación mientras Sebastián se sentaba en el sofá, fingiendo no escuchar. Leo estuvo callado por mucho tiempo después de que terminé. Luego dijo algo que me sorprendió. Necesitas conseguir un abogado para Sebastián, no yo. Yo hago planificación patrimonial. Él necesita a alguien que se especialice en derecho familiar y derechos reproductivos. Esta situación podría complicarse muy rápido. Leo me dio el nombre de una abogada llamada Rachel Brennan, que tenía experiencia con casos de derechos reproductivos. Llamé a su oficina primera cosa en la mañana y expliqué la situación. Aceptó reunirse con nosotros esa tarde. Su oficina estaba en un edificio moderno en el centro con paredes de vidrio y muebles costosos. Rachel tenía unos 40 años, con ojos penetrantes y modales directos. Escuchó a Sebastián explicar todo mientras tomaba notas detalladas. Cuando terminó, se recostó en su silla. Voy a ser honesta contigo. Esta es una situación difícil legalmente. Eres menor de edad, ella es menor de edad, y sus padres tienen autoridad legal sobre sus decisiones médicas. Sin embargo, hay algunas cosas que podríamos intentar hacer. Explicó que en algunos estados, los padres tenían derecho a ser notificados sobre decisiones de aborto, pero nuestro estado no era uno de ellos. Podía potencialmente solicitar una orden judicial de emergencia para prevenir el aborto hasta que se estableciera la paternidad y se consideraran los derechos de Sebastián. Pero eso requeriría prueba de que un aborto era inminente y probablemente empeoraría mucho la situación. Rachel hizo la pregunta que me había estado molestando. ¿Sabes con certeza que Valentina quiere un aborto? ¿O es lo que estás asumiendo que sus padres quieren? Sebastián admitió que no sabía seguro qué quería Valentina. No habían podido hablar desde que ella les dijo sobre el embarazo. Ese es el problema real aquí, dijo Rachel. Estás operando en suposiciones y escenarios del peor caso. Por todo lo que sabes, Valentina podría estar planeando quedarse con el bebé y sus padres solo están siendo protectores durante un tiempo difícil. O podría haber decidido ya por la adopción. Realmente no sabes qué está pasando porque no has podido comunicarte con ella. Recomendó que tratáramos una vez más de contactar a los padres de Valentina a través de una tercera parte neutral. Ofreció escribir una carta a ellos en papel membretado del bufete, solicitando una conversación para discutir los derechos y preocupaciones de todos. Tal vez si entendían que Sebastián había contratado consejo legal, estarían más dispuestos a hablar. Acepté dejarla enviar la carta. Sebastián se veía escéptico pero no objetó. La carta salió esa tarde vía correo certificado. Pasaron 2 días sin respuesta. El tercer día Rachel llamó para decir que había recibido una respuesta de un abogado representando a Ricardo y Patricia. Estaban rechazando formalmente cualquier comunicación con Sebastián o sus representantes. Además, estaban procediendo con la orden de alejamiento y exigiendo que Sebastián borrara el número de Valentina de su teléfono y cesara todos los intentos de contacto. La audiencia de orden de alejamiento fue programada para la siguiente semana. Rachel explicó que en la audiencia, el juez escucharía a ambas partes y decidiría si otorgar una orden de alejamiento temporal. Si se otorgaba, duraría varias semanas hasta que se pudiera programar una audiencia completa. Necesitamos estar preparados para que Valentina testifique que la has estado acosando, advirtió Rachel a Sebastián. Sus padres claramente la han entrenado sobre qué decir. Necesitas mantener la calma y dejarme manejar el interrogatorio. La audiencia fue en tribunal familiar un lunes por la mañana. Me senté en la galería mientras Sebastián se sentó en la mesa del demandado con Rachel. Ricardo, Patricia y su abogado se sentaron del otro lado. Valentina también estaba ahí, y verla me apretó el pecho. Se veía pálida y delgada, llevando un suéter suelto que ocultaba su cuerpo. No miraba a Sebastián, aunque podía verlo mirándola desesperadamente. La jueza, una mujer en sus 50 años llamada jueza Thornton, abrió la audiencia. El abogado de Patricia fue primero, presentando el caso para la orden de alejamiento. Le mostró a la jueza una impresión de todos los mensajes de texto, los registros de llamadas mostrando 43 intentos en un día, declaraciones de testigos de vecinos que vieron a Sebastián en su casa múltiples veces. Pintó la imagen de un chico adolescente obsesivo y controlador que no podía aceptar que su novia quería espacio. Luego Valentina fue llamada a testificar. Caminó al estrado lentamente, manteniendo los ojos bajos. Su voz era apenas audible mientras contestaba las preguntas del abogado. Sí, Sebastián había sido su novio. Sí, habían terminado hace 3 días. No quería verlo más. Sí, sus llamadas y mensajes constantes la hacían sentir asustada y acosada. El abogado le preguntó directamente, ¿te ha amenazado Sebastián? ¿O tratado de controlar tus decisiones? Valentina vaciló solo un momento. Luego dijo con esa misma voz callada, no acepta mi decisión sobre mi embarazo. Sigue tratando de hacerme cambiar de opinión. El tribunal se quedó en silencio. La jueza Thornton se inclinó hacia adelante. ¿Estás embarazada? Valentina asintió. El abogado de Patricia intervino rápidamente. Mis clientes están apoyando a su hija a través de una situación médica privada. El demandado la ha estado acosando sobre sus decisiones de salud, que es precisamente por qué necesitamos esta orden de alejamiento. Rachel se levantó. Su señoría, me gustaría interrogar a la testigo. La jueza Thornton asintió. Rachel se acercó a Valentina con una expresión gentil. Valentina, ¿tú y Sebastián discutieron el embarazo antes de que dejaras de comunicarte con él? Valentina miró a sus padres antes de responder. Sí. ¿Y durante esa conversación, Sebastián te amenazó o trató de forzarte a hacer algo? No. Dijo que era mi decisión. Rachel continuó. Entonces, ¿cuándo decidiste que ya no querías comunicarte con Sebastián? La voz de Valentina se volvió aún más callada. Después de que les dije a mis padres, dijeron que sería mejor si no hablaba con él mientras resolvía las cosas. Rachel asintió. ¿Y has resuelto las cosas? ¿Sabes qué decisión estás tomando sobre el embarazo? Valentina empezó a llorar. El abogado de Patricia objetó. Su señoría, las decisiones médicas de la testigo no son relevantes para si se debe otorgar una orden de alejamiento. La jueza Thornton sostuvo la objeción, pero pude ver que su expresión había cambiado.
Miró a Valentina con algo parecido a simpatía. Rachel regresó a su mesa y se dirigió a la jueza. Su señoría, mi cliente no está acosando a su exnovia. Está tratando de comunicarse con ella sobre un embarazo que también lo involucra. Tiene un interés legítimo en entender qué está pasando y asegurar que cualquier decisión que se tome sean realmente las decisiones de Valentina y no le estén siendo impuestas por otros. El abogado de Patricia se levantó. Eso es escandaloso. Mis clientes no están forzando nada en su hija. La están protegiendo del acoso durante un tiempo increíblemente difícil. La jueza Thornton levantó la mano pidiendo silencio. Miró a Valentina, que todavía estaba llorando en el estrado. Valentina, te voy a hacer una pregunta directa y necesito una respuesta honesta. ¿Estás tomando tus propias decisiones sobre este embarazo o tus padres las están tomando por ti? Valentina miró a sus padres, luego a Sebastián, luego a la jueza. Su boca se abrió pero no salió sonido. El silencio se extendió por lo que se sintieron como minutos. Finalmente, susurró algo que no pude escuchar desde la galería. La jueza Thornton le pidió que hablara más alto. La voz de Valentina se quebró mientras decía, no sé qué quiero. El tribunal estalló. Patricia trató de levantarse y su abogado la sentó. La cara de Ricardo se puso roja brillante. La jueza Thornton golpeó su martillo. Todos siéntense y quédense callados. Miró a Valentina con preocupación. ¿Te gustaría hablar conmigo privadamente en mi despacho? Valentina asintió, lágrimas corriendo por su cara. La jueza Thornton pidió un receso de 15 minutos y pidió a Valentina que viniera con ella. También pidió a ambos abogados que se unieran, dejando al resto de nosotros en el tribunal. Vi a Sebastián desplomarse en su silla, la cabeza en sus manos. Después de 20 minutos regresaron. La jueza Thornton se veía seria mientras tomaba su asiento. Después de hablar con Valentina privadamente, estoy negando la solicitud de orden de alejamiento en este momento. Sin embargo, estoy ordenando consejería familiar obligatoria para Valentina y sus padres, y estoy ordenando que a Valentina se le permita comunicarse con Sebastián si elige hacerlo. Patricia se levantó. Su señoría, eso no es aceptable. La voz de la jueza Thornton se volvió fría. Siéntese, señora Whitman. Esta es mi sala y mi decisión. También estoy ordenando que no tengan lugar procedimientos médicos relacionados con el embarazo de Valentina en las próximas 2 semanas, mientras recibe consejería, y tiene tiempo para tomar una decisión informada sin presión de nadie. Si los padres violan esta orden, serán considerados en desacato. Después de la audiencia, encontré a Sebastián afuera del tribunal. Estaba recostado en la pared viéndose aturdido. Rachel salió y explicó lo que había pasado en el despacho. Valentina se había quebrado y le dijo a la jueza que sus padres ya habían programado un aborto para el día siguiente. Dijo que no estaba segura si lo quería, pero sentía que no tenía opción. Sus padres le habían dicho que quedarse con el bebé arruinaría su vida, que Sebastián la abandonaría, que terminaría siendo madre soltera sin futuro. La jueza había estado furiosa. Había ordenado la consejería inmediata y la suspensión de 2 semanas de cualquier procedimiento. Rachel dijo que era inusual para una jueza intervenir tan directamente, pero la jueza Thornton claramente sintió que Valentina estaba siendo coaccionada. En el viaje a casa, Sebastián miró por la ventana en silencio. Finalmente dijo, solo quiero que tome su propia decisión. Lo que decida, la apoyaré. Pero tiene que ser su decisión, no sus padres forzándola. Le dije que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. Esa noche, el teléfono de Sebastián sonó alrededor de las 9. Lo escuché contestar, y luego su voz se volvió urgente. Valentina, ¿estás bien? Me quedé en el pasillo cerca de su puerta. No exactamente escuchando, pero definitivamente oyendo. Su conversación duró casi 1 hora. No podía escuchar su lado, pero lo escuché decir cosas como, no estoy tratando de controlarte, y, lo que decidas, prometo que estaré ahí, y, tus padres no pueden evitar que tomes tu propia decisión. A la mañana siguiente, en el desayuno, Sebastián me contó lo que Valentina había dicho. Había llamado desde el teléfono de su amiga porque sus padres le quitaron el celular después de la audiencia. Le dijo que la cita de aborto para ese viernes había sido cancelada por orden judicial, pero sus padres estaban furiosos. Habían pasado la noche diciéndole que estaba cometiendo el error más grande de su vida al no hacerse el aborto inmediatamente. Su madre había llorado y dicho que Valentina estaba desperdiciando su futuro. Su padre había amenazado con cortarla financieramente si se quedaba con el bebé, pero Valentina también dijo algo que le dio esperanza a Sebastián. Dijo que había estado teniendo sueños sobre estar embarazada, sobre cargar un bebé, y en los sueños se sentía feliz. No estaba segura de lo que eso significaba, pero sabía que al menos necesitaba tiempo para pensar sin que todos la presionaran. La consejería ordenada por el tribunal comenzó 3 días después. Rachel había recomendado a una terapeuta llamada doctora Nina Castellano, quien se especializaba en consejería de embarazo en crisis. La primera sesión fue solo Valentina y la doctora Castellano. La segunda sesión incluyó a Ricardo y Patricia. La tercera sesión, que pasó 1 semana después de la audiencia, incluyó a Sebastián. Lo llevé a la oficina de la doctora Castellano, que estaba en un edificio tranquilo cerca del parque. Estaba nervioso, moviendo la pierna en el asiento del pasajero todo el viaje. ¿Qué tal si decidió hacerse el aborto? ¿Qué digo? Le dije que solo fuera honesto y de apoyo. La sala de espera estaba pintada en azules y verdes tranquilos. Sebastián se registró con la recepcionista y se sentó junto a mí. Después de 10 minutos, la doctora Castellano salió. Era una mujer en sus 60 años, con ojos amables y cabello gris recogido en un moño. Estrechó la mano de Sebastián y lo llevó por una puerta. Estuvo ahí por 2 horas. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban rojos, pero se veía más calmado de lo que lo había visto en semanas. En el viaje a casa me contó lo que pasó. Valentina había estado ahí con sus padres al principio. La doctora Castellano había pedido a todos que compartieran sus sentimientos sin interrupción. Ricardo había dicho que estaba preocupado por el futuro de Valentina, que era muy joven para ser madre,
que esto destruiría sus planes universitarios. Patricia había llorado y dicho que solo quería proteger a su hija de cometer un error del que se arrepentiría para siempre. Luego Valentina habló. Dijo que estaba cansada de que todos le dijeran qué hacer, que apreciaba la preocupación de sus padres, pero necesitaba tomar su propia decisión. Dijo que había estado investigando la adopción y encontró que era una opción real que no había considerado antes. Podía llevar el embarazo a término y colocar al bebé con una familia que quisiera hijos. De esa manera, el bebé tendría una buena vida y ella podría continuar con su educación. Sebastián dijo que sus padres habían reaccionado mal a la idea de adopción. Patricia había dicho que el embarazo todavía arruinaría el penúltimo año de secundaria de Valentina, que todos sabrían y la juzgarían. Ricardo había señalado que el cuerpo de Valentina cambiaría permanentemente, que el parto era peligroso, que esta no era una solución simple, pero la doctora Castellano había intervenido. Había pedido a Ricardo y Patricia que salieran para poder hablar con Valentina y Sebastián solos. Una vez que se fueron, Valentina finalmente se abrió. Había admitido que no quería un aborto. Había tenido pesadillas al respecto, sobre arrepentirse por el resto de su vida, pero también sabía que no estaba lista para ser padre a los 16. La adopción parecía la mejor opción, pero sus padres estaban tan en contra de continuar el embarazo, que se sentía atrapada. La doctora Castellano le había preguntado a Sebastián qué quería. Le dijo a Valentina lo mismo que había estado diciendo todo el tiempo, que apoyaría cualquier decisión que tomara. Si quería criar al bebé juntos, encontraría cómo hacer que funcionara. Si quería adopción, la ayudaría a encontrar una buena familia. Si finalmente decidía abortar, no lucharía contra ella aunque doliera. Lo importante era que fuera su decisión genuina. Valentina había llorado y dicho que deseaba que sus padres pudieran ser tan de apoyo. Al final de la sesión, la doctora Castellano había llamado a Ricardo y Patricia de vuelta. Les había dicho directamente que Valentina se inclinaba hacia la adopción y que como sus padres necesitaban apoyar su decisión, aunque no estuvieran de acuerdo. También había dicho que tratar de forzar un aborto en una adolescente que no lo quería podía causar trauma psicológico serio. Ricardo había argumentado que la adopción era igual de traumática, forzando a Valentina a pasar por embarazo y parto solo para entregar un bebé. Pero la doctora Castellano había sido firme. La investigación muestra que las mujeres que tienen abortos que no quieren sufren más daño psicológico que las mujeres que eligen adopción. Incluso cuando la adopción es difícil, Valentina está siendo clara sobre lo que siente que puede manejar. Necesitan escucharla. La sesión había terminado con un acuerdo de reunirse otra vez en 3 días. Durante la siguiente semana observé a Sebastián transformarse. Comenzó a investigar agencias de adopción y arreglos de adopción abierta. Imprimió paquetes de información y los compartió con Valentina por email, ya que sus padres todavía tenían su teléfono. Encontró historias de madres biológicas que habían elegido adopción y se sintieron bien sobre su decisión años después. Estaba tratando tan duro de apoyarla, sin empujar su propia agenda. Estaba genuinamente orgulloso de él por madurar tanto en tan poco tiempo. La segunda sesión de consejería con todos juntos fue aparentemente más positiva. La doctora Castellano reportó a la jueza que Valentina ahora estaba clara sobre querer seguir la adopción. Ricardo y Patricia todavía resistían, pero habían acordado al menos discutirlo como opción. La doctora Castellano recomendó continuar la consejería durante todo el proceso de toma de decisiones de Valentina. La jueza extendió su orden prohibiendo cualquier procedimiento de aborto por otras 2 semanas y programó una audiencia de seguimiento. Durante este tiempo recibí una llamada que cambió todo. Era de Ricardo. Su voz era diferente, menos hostil, casi quebrada. Preguntó si podíamos reunirnos para hablar, solo nosotros dos. Acepté, y nos encontramos en una cafetería cerca del centro. Ricardo se veía como si hubiera envejecido 10 años. Pidió café que no bebió y se sentó frente a mí en silencio por un rato. Finalmente dijo, necesito decirte algo y necesito que lo mantengas confidencial hasta que descifre cómo manejarlo. Se me hundió el estómago. Continuó. Patricia y yo conseguimos los registros médicos de Valentina de su primera cita obstétrica, la que fue cuando se enteró por primera vez que estaba embarazada. Los registros muestran que Valentina en realidad está embarazada de 9 semanas, no 6 semanas como le dijo a todos. Hice los cálculos en mi cabeza. 9 semanas atrás habría sido antes de que Valentina y Sebastián comenzaran a salir. Solo habían estado juntos por 8 meses, pero no se habían vuelto íntimos hasta unas semanas después de su relación. Le pregunté a Ricardo qué estaba diciendo. Las manos de Ricardo temblaban mientras sacaba su teléfono y me mostró fotos de documentos médicos. El reporte del ultrasonido claramente declaraba edad gestacional de 9 semanas y 2 días, basado en medidas fetales. La fecha del ultrasonido fue hace 2 semanas. Miré los números tratando de darles sentido. Ricardo dijo, Sebastián no es el padre. Valentina quedó embarazada antes de que empezara a salir con él. Creo que sabía que estaba embarazada y empezó a salir con Sebastián para tener a alguien a quien culpar. La acusación me enojó al principio. Empecé a defender a Sebastián, a decir que Valentina no haría eso, pero Ricardo me interrumpió. Sé cómo suena, pero piénsalo. Valentina le dijo a Sebastián que estaba embarazada dentro de unas semanas de volverse íntimos. ¿Cómo lo supo tan rápido? Porque ya estaba embarazada y esperaba el momento correcto para decirle. Mi mente corría. Si esto era verdad, significaba que Sebastián se había puesto a pasar por el infierno por un embarazo que ni siquiera era suyo. Significaba que todas las acusaciones de acoso, la audiencia de orden de alejamiento, los intentos desesperados de contactar a Valentina habían sido por el bebé de alguien más. Le pregunté a Ricardo quién era el padre real. Negó con la cabeza. Valentina no nos dice. Insiste que es de Sebastián. Incluso cuando le mostramos la evidencia médica. Patricia y yo nos hemos estado volviendo locos tratando de averiguar quién podría haber sido. Me sentí enfermo. ¿Sebastián sabe de esto? Ricardo dijo que no. Por eso había querido reunirse conmigo primero. Quería saber cómo pensaba que deberíamos manejarlo.
Parte de él quería decirle a Sebastián inmediatamente para liberarlo de una responsabilidad que no era suya, pero otra parte se preocupaba por lo que le haría a Valentina si todos supieran que había mentido. Hice la pregunta que tenía que hacerse. Ricardo, ¿sabes quién es el padre? ¿Sospechas de alguien? La cara de Ricardo hizo algo complicado. Luego dijo muy callado. Creo que podría ser el hermano de Patricia. Mi cuñado. Vive con nosotros. Ha estado quedándose en nuestro cuarto de huéspedes por unos 6 meses. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Piensas que tu cuñado embarazó a tu hija de 16 años? Ricardo asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Tiene 42 años. Siempre ha sido demasiado amigable con Valentina, demasiado interesado en su vida, sus amigas, lo que hace. Patricia siempre decía que era paranoico, que solo estaba siendo buen tío, pero ahora con la cronología, se detuvo. Le pregunté si había confrontado a este tío. Ricardo dijo que le había preguntado directamente, y el tío lo había negado completamente. Dijo que Ricardo estaba loco por siquiera sugerir tal cosa, pero el tío se había mudado al día siguiente, diciendo que necesitaba espacio de la acusación. Le dije a Ricardo que si creía que su hija había sido abusada por un miembro adulto de la familia, necesitaba llamar a la policía inmediatamente. Esto ya no era sobre embarazo, era sobre un crimen potencial. Ricardo se veía derrotado. Patricia no me deja. Dice que estoy equivocado, que estoy arruinando la vida de su hermano con acusaciones falsas. Dice que el padre probablemente es algún chico de la escuela con quien Valentina estuvo en una fiesta. Piensa que Valentina solo está confundida sobre fechas. Pero conozco a mi hija. No está confundida. Está protegiendo a alguien. Nos quedamos sentados en esa cafetería por otra hora, mientras Ricardo me contó todo lo que sospechaba. El tío, cuyo nombre era Gerald, había empezado a vivir con ellos después de perder su trabajo en construcción. Había estado desempleado y deprimido. Valentina había sido comprensiva con él, pasando tiempo hablando con él después de la escuela. Ricardo había pensado que era dulce que fuera amable con alguien pasando por un momento difícil. Ahora se preguntaba si Gerald había aprovechado esa amabilidad. Ricardo había buscado en el cuarto de Valentina después de que Gerald se mudó y encontró una pulsera que nunca había visto. Una pulsera de plata cara con el nombre de Valentina grabado. Cuando le preguntó a Valentina de dónde venía, dijo que una amiga se la había dado. Pero Ricardo había encontrado el recibo en el cajón de la mesa de noche de Gerald. La había comprado 6 semanas antes de que Valentina quedara embarazada. No sabía qué decirle a Ricardo. Esto estaba tan más allá de la situación que pensé que estábamos enfrentando. Había asumido que esto era sobre embarazo adolescente y control parental. Ahora parecía que podría ser sobre abuso y encubrimiento. Le pregunté a Ricardo qué quería que hiciera con esta información. Dijo que necesitaba ayuda convenciendo a Patricia de tomar esto seriamente. Pensó que si otro padre respaldara sus preocupaciones, Patricia podría escuchar. También quería saber si apoyaría una prueba de ADN para probar que Sebastián no era el padre antes de que Valentina tomara decisiones permanentes sobre el embarazo. Acepté ambas cosas. El siguiente paso era decirle a Sebastián. Fui a casa y le pedí que se sentara. Podía decir que algo estaba mal por mi expresión. Expliqué todo lo que Ricardo me había dicho. La edad gestacional, la cronología que no cuadraba, la posibilidad de que Valentina hubiera mentido sobre él ser el padre. La cara de Sebastián se puso blanca. Siguió negando con la cabeza. No, eso no es posible. Estuvimos juntos. Me dijo que fui el primero. Pero incluso mientras lo decía podía ver la duda entrando en sus ojos. Le pedí que pensara cuidadosamente sobre la cronología. ¿Cuándo exactamente habían sido íntimos por primera vez? Contó en sus dedos. Hace 7 semanas. Tal vez 8 como máximo. Los registros médicos decían 9 semanas embarazada hace 2 semanas. Eso significaría que la concepción pasó hace 11 semanas. Definitivamente no era el padre. Sebastián se levantó y empezó a caminar. ¿Por qué me mentiría? ¿Por qué me dejaría pensar que era mío? ¿Por qué me haría pasar por todo esto? No tenía respuestas. Tal vez estaba asustada y necesitaba a alguien en quien apoyarse. Tal vez estaba protegiendo al padre real. Tal vez, y esta era la posibilidad más oscura, no quería admitir lo que realmente le había pasado. Le conté a Sebastián sobre la sospecha de Ricardo sobre el tío. Sebastián dejó de caminar. Dijo, Gerald, el tipo que vivía con ellos. Siempre estaba por ahí cuando iba a recoger a Valentina. Siempre preguntando a dónde íbamos cuando la llevaba a casa. Pensé que solo estaba siendo protector. Dios mío. Nos sentamos en silencio por un rato. Finalmente Sebastián dijo que necesitaba hablar con Valentina. Necesitaba escuchar de ella cuál era la verdad. Le dije que tuviera cuidado, que si había sido abusada por un adulto, confrontarla podría empeorar las cosas. Pero Sebastián estaba determinado. Le mandó mensaje a Valentina desde mi teléfono, ya que no respondería a su número. Le pidió que se encontrara con él en el parque. Para su sorpresa, aceptó. Lo llevé ahí y esperé en el estacionamiento mientras hablaron en una banca cerca del estanque. A través de la ventana del auto podía ver su lenguaje corporal. Valentina estaba encorvada, defensiva. Sebastián se inclinaba hacia adelante, hablando urgentemente. En un punto, Valentina se levantó como si fuera a irse. Sebastián gentilmente tocó su brazo y se sentó otra vez. Hablaron por más de 1 hora. Cuando Sebastián regresó al auto, sus ojos estaban rojos. Se subió y se sentó en silencio por unos minutos antes de poder hablar. Lo admitió. No soy el padre. Pregunté quién era. La voz de Sebastián estaba hueca. No me dice. Solo siguió diciendo, no importa. El bebé es de ella y ella decidirá qué hacer con él. Le pregunté directamente si alguien la lastimó, si alguien la forzó. Dijo que no, pero estaba mintiendo. Podía decir que estaba mintiendo. Manejamos a casa en silencio. Esa noche llamé a Rachel y expliqué los nuevos desarrollos. Escuchó cuidadosamente y luego dijo algo que no había considerado. Si Valentina está protegiendo a alguien que abusó de ella y esa persona todavía anda por ahí, podría estar en peligro. Necesitamos involucrar a las autoridades. Le conté sobre las sospechas de Ricardo sobre Gerald, pero también sobre la resistencia de Patricia a creerlo.
Rachel dijo que haría un reporte con servicios de protección infantil. Serían requeridos a investigar si había sospecha de abuso. Al día siguiente, una investigadora de CPS, llamada Mónica, apareció en la casa de Ricardo y Patricia. Ricardo había llamado para advertirme. Dijo que Patricia estaba furiosa, acusándolo de llamar él mismo al CPS. Le dijo que no lo hizo, pero ella no le creyó. Mónica entrevistó a Valentina privadamente por 2 horas. Después entrevistó a Patricia y Ricardo por separado. Según Ricardo, quien me llamó después de que Mónica se fuera, Valentina se había mantenido en su historia. Insistió que había estado en una relación consensual con Sebastián, y el embarazo era de él. Negó cualquier abuso o coerción. Mónica había preguntado sobre Gerald, y Valentina dijo que solo era su tío que había vivido con ellos por un tiempo. Dijo que nunca la había tocado inapropiadamente o la había hecho sentir incómoda. Patricia había respaldado completamente la historia de Valentina. Le dijo a Mónica que Ricardo estaba teniendo delirios paranoides sobre su hermano y que sus acusaciones estaban destrozando su familia. Ricardo le había dicho a Mónica todo lo que sospechaba, pero sin evidencia directa o una admisión de Valentina, no había mucho que el CPS pudiera hacer. Mónica había dicho que mantendría el caso abierto y haría seguimiento en una semana. Esa misma tarde recibí una llamada del detective Wallace del departamento de policía. Dijo que había sido contactado por CPS sobre abuso potencial y quería hacer algunas preguntas. ¿Podía venir a hablar con Sebastián? Acepté, y 1 hora después, el detective Wallace estaba sentado en nuestra sala. Tenía unos 50 años con cabello canoso y un comportamiento calmado que probablemente hacía que la gente confiara en él. Le explicó a Sebastián que estaban investigando un reporte sobre Valentina y necesitaban entender la cronología completa de su relación. Sebastián repasó todo otra vez. ¿Cuándo empezaron a salir? ¿Cuándo se volvieron íntimos por primera vez? ¿Cuándo Valentina le dijo sobre el embarazo? El detective Wallace preguntó si Sebastián había conocido a Gerald alguna vez. Sebastián dijo que sí, varias veces. Gerald siempre andaba por ahí cuando Sebastián recogía a Valentina. Siempre parecía interesado en lo que estaban haciendo, a dónde iban. El detective Wallace preguntó si Sebastián había notado algo inapropiado entre Gerald y Valentina. Sebastián pensó duro. Luego dijo, en realidad, sí. Una vez vine a recogerla temprano y Gerald abrió la puerta. Dijo que Valentina todavía se estaba alistando arriba y me invitó a esperar en la sala. Pero escuché a Valentina gritar desde arriba preguntando quién estaba en la puerta. Cuando Gerald dijo que era yo, vino corriendo escaleras abajo muy rápido, todavía en pijama. Se veía asustada o perturbada. Le pregunté si estaba bien y dijo, sí, pero prácticamente me sacó de la casa. Dijo que quería terminar de alistarse en casa de su amiga. En ese momento pensé que tal vez solo estaba avergonzada de que la hubiera visto en pijama o algo así, pero pensando ahora, parecía genuinamente asustada. El detective Wallace escribió todo esto. Preguntó si Sebastián tenía otras observaciones sobre Gerald. Sebastián mencionó que Valentina siempre parecía nerviosa cuando Gerald andaba cerca. Se ponía callada y no hacía contacto visual con él. Una vez Gerald había extendido la mano para poner su mano en el hombro de Valentina, y ella se había alejado. Gerald se había reído, diciendo que Valentina era nerviosa, pero Sebastián recordaba pensar que era raro. Después de que el detective Wallace se fue, le pregunté a Sebastián cómo estaba manejando todo esto. Dijo que se sentía estúpido por no haber visto lo que podría haber estado pasando. Si Gerald había estado abusando de Valentina, Sebastián había estado yendo a esa casa múltiples veces por semana, sin darse cuenta nunca. Le dije que los depredadores son buenos ocultando lo que hacen, que no era su culpa no saberlo. Los siguientes días fueron tranquilos. Sebastián fue a la escuela, pero dijo que Valentina no había estado ahí. Ricardo me mandó mensaje que estaba haciendo instrucción en casa porque el estrés estaba afectando su salud. Luego el viernes por la tarde algo se rompió. Patricia me llamó. Su voz temblaba. Necesitamos hablar. Todos nosotros. ¿Pueden Sebastián y tú venir a nuestra casa esta noche? Dije que estaríamos ahí a las 7. Cuando llegamos, Ricardo abrió la puerta, viéndose exhausto. Patricia estaba sentada en el sofá con la cabeza en las manos. Valentina no estaba ahí. Ricardo explicó que estaba arriba en su cuarto. Patricia nos miró con ojos rojos e hinchados. Dijo, llamé a Gerald esta mañana. Necesitaba escucharlo negarlo otra vez para confirmar que mi hermano no es capaz de lo que Ricardo ha estado sugiriendo. Pero esta vez, le hice preguntas específicas. Le pregunté sobre la pulsera que le compró a Valentina. Le pregunté por qué se mudó tan de repente. Le pregunté si alguna vez había estado solo con Valentina de una manera que pudiera ser malentendida. La voz de Patricia se quebró. Dijo demasiado. Trató de explicarse, y al explicarse básicamente confesó. Dijo que Valentina había estado pasando por un momento difícil con estrés escolar. Dijo que la había estado consolando. Dijo que una noche habían visto una película juntos y las cosas se habían confundido. Confundido. Esa fue la palabra que usó. Las cosas se confundieron. Ricardo puso su brazo alrededor de Patricia, aunque se podía decir que no quería ser tocada. Ella continuó. Le pregunté cuántas veces se habían confundido las cosas. Dijo que solo pasó 2 veces. 2 veces. Mi hermano de 42 años tuvo sexo 2 veces con mi hija de 16 años y lo llamó confundido. Me sentí enfermo. Sebastián parecía que podría vomitar. Patricia dijo que había confrontado a Valentina después de colgar con Gerald. Al principio Valentina había negado todo, pero cuando Patricia le dijo que Gerald lo había admitido, Valentina se quebró. Le había contado todo a su madre. Gerald había empezado a tocarla inapropiadamente hace unos 4 meses. Al principio eran solo abrazos que duraban demasiado, o su mano en su espalda baja. Luego una noche, cuando Patricia y Ricardo estaban trabajando hasta tarde, Gerald había entrado a su cuarto y la había besado. Había estado confundida y asustada, pero él le había dicho que era natural, que era hermosa y madura para su edad. La segunda vez había pasado una semana después. Fue cuando quedó embarazada. Patricia estaba sollozando ahora. Dijo que era una madre terrible.
que debería haber visto lo que estaba pasando, que debería haber creído a Ricardo cuando expresó por primera vez sus sospechas. Dijo que Valentina había estado aterrorizada de decirle a alguien porque Gerald había dicho que nadie le creería. Había dicho que la gente pensaría que ella lo sedujo, que se metería en problemas. Así que cuando Valentina se dio cuenta de que estaba embarazada, entró en pánico y empezó a salir con Sebastián para tener una historia de cobertura. Se había convencido de que podía ser el bebé de Sebastián, aunque el tiempo no cuadrara perfectamente. Ricardo habló. Llamamos al detective Wallace esta tarde. Viene mañana en la mañana a tomar la declaración formal de Valentina. También estamos consiguiendo una orden de alejamiento contra Gerald. La voz de Patricia era feroz a través de sus lágrimas. Lo quiero arrestado. Lo quiero en prisión. No me importa que sea mi hermano. Violó a mi hija. El cuarto estaba silencioso, excepto por el llanto de Patricia. Finalmente, Sebastián habló. Miró a Patricia y Ricardo y dijo, lo siento mucho. No vi lo que estaba pasando. Debería haberla protegido. Ricardo negó con la cabeza. No sabías. Ninguno de nosotros sabía excepto él, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pregunté si Valentina estaba bien, si necesitaba algo. Patricia dijo que Valentina había aceptado ver a una terapeuta que se especializaba en abuso sexual. También todavía estaba en consejería con la doctora Castellano sobre el embarazo. La pregunta que todos evitaban finalmente surgió. Ricardo le preguntó directamente a Sebastián. Ahora que sabes que el bebé no es tuyo, ¿todavía quieres estar involucrado en lo que pasa? Sebastián no vaciló. Valentina todavía es mi amiga. Si quiere mi apoyo se lo daré, pero esta es completamente su decisión ahora. Ya no tengo derecho a esta situación. Durante la siguiente semana todo se movió rápidamente. El detective Wallace tomó la declaración de Valentina con una defensora de víctimas presente. Los detalles eran perturbadores. Gerald la había estado preparando por semanas antes de que pasara algo físico. Le decía que era especial, que era más madura que otras chicas de su edad, que tenían una conexión. El contacto sexual había pasado 2 veces, ambas cuando sus padres estaban trabajando tarde. Después de la segunda vez, Valentina le había dicho a Gerald que no podía pasar otra vez. Había aceptado, pero dijo que tenía que ser su secreto, o ambos se meterían en problemas. Cuando Valentina se dio cuenta de que estaba embarazada, Gerald le había dado dinero para un aborto, y le dijo que lo manejara calladamente. En cambio, entró en pánico, y empezó a salir con Sebastián. El detective Wallace también rastreó a Gerald, quien se había mudado a la casa de su madre 2 pueblos más allá. Cuando fue confrontado con la declaración de Valentina, Gerald había pedido un abogado y se negó a contestar preguntas, pero su confesión telefónica inicial a Patricia fue suficiente para que el fiscal presentara cargos. Gerald fue arrestado por cargos de violación de menor y poner en peligro a un niño. Porque Valentina tenía 16 y Gerald más de 40, automáticamente se consideró violación de menor en nuestro estado, sin importar el consentimiento. El embarazo proporcionó evidencia física del contacto sexual. La fianza de Gerald se fijó en 50.000 euros, que su madre no podía pagar, así que se quedó en la cárcel esperando juicio. Mientras tanto, Valentina tenía que decidir qué hacer sobre el embarazo. Con sus padres ahora completamente apoyando lo que eligiera, pudo pensar claramente por primera vez. Se reunió con la doctora Castellano varias veces más. Investigó todas sus opciones extensivamente. Al final decidió por la adopción. Dijo que no podía terminar el embarazo sabiendo que era parte de ella, pero tampoco estaba lista para ser padre. Quería que el bebé fuera a una familia que lo amara y cuidara. Patricia y Ricardo apoyaron su decisión y la ayudaron a encontrar una agencia de adopción que se especializaba en adopciones abiertas. Durante los siguientes meses, Valentina seleccionó padres adoptivos, una pareja en sus 30 que había estado tratando de tener hijos por años. Se reunieron varias veces y Valentina se sintió cómoda con ellos. Acordaron una adopción abierta donde Valentina podía recibir actualizaciones y fotos mientras el niño creciera. Sebastián se mantuvo en contacto con Valentina durante su embarazo, pero su relación romántica había terminado. El trauma de todo lo que había pasado era demasiado para superar. Se mantuvieron amigables y Sebastián ocasionalmente preguntaba cómo estaba. Cuando Valentina tenía 7 meses de embarazo, el juicio de Gerald comenzó. El fiscal tenía un caso fuerte con el testimonio de Valentina, los registros médicos probando que había ocurrido contacto sexual, y la grabación telefónica de Patricia de la confesión parcial de Gerald. El abogado defensor de Gerald trató de argumentar que Valentina había iniciado el contacto, que había seducido a un hombre vulnerable que se estaba quedando con su familia. El jurado no se lo creyó. Después de 3 días de testimonio, encontraron a Gerald culpable en ambos cargos. El juez lo sentenció a 12 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional, por al menos 8 años. Valentina lloró cuando se leyó la sentencia, pero después dijo que sentía que finalmente podía respirar. El hombre que la había lastimado se iba por mucho tiempo. 2 meses después, Valentina dio a luz a una niña sana. Los padres adoptivos estuvieron ahí para el nacimiento y Valentina pudo cargar a su hija por unas horas antes de despedirse. Dijo que fue lo más difícil que había hecho, pero también se sintió correcto. Sabía que su hija tendría una buena vida con padres que la querían desesperadamente. Después de todo, a menudo pensé en qué tan cerca habíamos estado de una injusticia terrible. Si Ricardo no hubiera conseguido esos registros médicos, si la cronología no hubiera sido revisada, Sebastián habría pasado años creyendo que había tenido un hijo con Valentina. Podría haber tomado responsabilidad financiera y emocional por el crimen de alguien más. Más importante, Gerald podría nunca haber sido atrapado. Podría haber seguido viviendo con la familia, seguido teniendo acceso a Valentina, tal vez incluso lastimarla otra vez, o lastimar a alguien más. Toda la situación había sido una pesadilla, pero al menos la verdad había salido. Valentina recibió terapia y lentamente empezó a reconstruir su vida. Regresó a la escuela para su último año y aplicó a universidades. La agencia de adopción le enviaba fotos de su hija cada pocos meses
y dijo que ver al bebé feliz y saludable con su nueva familia le traía paz. Sebastián aprendió algunas lecciones duras sobre relaciones y confianza. Había estado tan enfocado en proteger lo que pensó que era su hijo, que había perdido las señales de que Valentina se estaba protegiendo de algo mucho más oscuro. Se sintió culpable por eso por mucho tiempo, pero eventualmente llegó a entender que había hecho lo mejor que pudo con la información que tenía. Si disfrutaron esto, definitivamente van a querer ver los próximos también, así que suscríbanse ahora y déjenme saber su opinión en los comentarios.